Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a la comisión organizadora del Simposio Red Bio Argentina 2021 por haberme invitado a participar en la sesión de edición génica en plantas. Ahora les voy a hablar sobre el presente y futuro de la edición génica de papa en Argentina. La papa es el tercer cultivo en importancia alimentaria luego del trigo y el arroz. Es la dicotiledónea más importante en la alimentación humana. La producción mundial excede las 350 millones de toneladas. Acá podemos observar en este gráfico que los primeros productores son Europa y Asia, seguidos por América. Entre los requerimientos agronómicos industriales que tiene la papa, podemos mencionar que los productos de la misma, como lo son las papas chips y las papas fritas, deben tener una excelente textura y buen sabor. Es deseable que el diámetro de los tubérculos ronde entre los 40 y 80 milímetros, que la pulpa sea blanca amarillenta, que la papa fresca no tenga apareamiento, ya les voy a comentar a qué se refiere esto, que el cultivo tenga una buena eficiencia en el uso del agua y, por supuesto, que sea tolerante a diversas enfermedades. ¿Y de qué manera se puede lograr esto? Aplicando mejoramiento convencional, realizando cruzamientos o aplicando nuevas tecnologías biotecnológicas como lo es la edición génica basada en CRISPR-Cas9. Uno de los cuellos de botella de esta técnica que estamos aplicando en el laboratorio es identificar los cultivares que puedan regenerar a partir de diversos explantes o de protoplastos. En nuestro grupo hemos puesto a punto lo que es la extracción y regeneración de protoplastos de punta, que es uno de los cultivares más plantados en Argentina, y entre los objetivos de la tesis doctoral del licenciado Zimmerman está el objetivo de poner a punto la extracción y regeneración de protoplastos de otros cultivares como lo son Pampeana y Atlantic. Esto es importante ya que una manera de incorporar la maquinaria de edición génica, es decir, no de incorporarla, sino de que actúe la maquinaria de edición génica, es mediante la transfección de protoplastos por ribonucleoproteínas. Las ribonucleoproteínas es el ensamblado de proteína Cas9 más los ARN guías que van a actuar en el gen blanco. Estas RNPs, cuando son transfectadas, actúan en el genoma y son degradadas, es decir, hay una expresión transitoria de la Cas9 y los ARN guías. Entonces, cuando esta planta regenera a partir de estos protoplastos, va a ser una planta que esté editada, pero que no haya incorporado en su genoma la maquinaria de edición génica. Uno de los proyectos que se lleva adelante en el grupo, que lo está desarrollando el doctor Storani, es la modulación del ciclo de cultivo de papa. Este proyecto tiene como hipótesis que la modificación en la expresión de los genes asociados al reloj permitiría modular el ciclo de cultivo. Esto tiene como beneficio que se podría ampliar las regiones de producción y además se podría tener más de un cultivo en un mismo año. En primer lugar, se seleccionaron bioinformáticamente 8 genes que mostraron tener un patrón de expresión circadiana. Esto está más desarrollado en el póster que está presentando el doctor Storani, que es el PB21, así que los invitamos a pasar para verlo. Y en lo que se refiere a que es la parte de edición génica de este proyecto, lo que se hizo fue secuenciar estos genes blancos. En un primer lugar se apuntó a hacerlo en tomate, ya que posee un genoma diploide y es pariente cercana de la papa, pero luego se decidió también hacerlo en papa en forma paralela, porque se había podido avanzar en lo que era la extracción y regeneración de protoplastos en el laboratorio. De esos 5 vectores, en los cuales se tienen clonados RNA guías de apares, 3 de ellos se pudo chequear que son 100% idénticos a los genes identificados en tomate en papa. Por lo tanto, bueno, el siguiente paso va a ser realizar la transfección con estos vectores binarios de protoplastos, en este caso de Desiree. Otro proyecto, el cual lleva adelante la doctora De Simoneto, es mejorar la eficiencia en el uso de agua de la papa. Como sabemos, la papa es un cultivo que necesita riego suplementario en gran parte del periodo de cultivo, y esto hace que se modifiquen las
propiedades tanto físicas como químicas de los suelos. Por ejemplo, a nivel físico podemos observar que un exceso de riego puede romper la estructura de los suelos, la topología de los mismos, produciendo esto que se observa acá, que se denominan cárcavas. A nivel químico se ha observado que los suelos han aumentado su salinidad, que es algo tampoco no es deseable, y lo que se ha visto que hay numerosos trabajos en donde se ha identificado genes responsables en la regulación de la señal de ácido abscísico en respuesta a un estrés hídrico. Dentro de los genes que se han identificado se encuentra el CBP80, que es un factor de transcripción. En nuestro grupo lo que se hizo fue secuenciar este gen en el cultivares punta, y aquí hago un paréntesis porque quiero mencionar que una de las actividades que se llevan a cabo en todos los proyectos del laboratorio en los que se hace edición génica es amplificar y secuenciar el gen blanco a editar, ya que la papa, al ser tetraploide, va a tener 4 alelos de un mismo gen. Entonces es importante identificar las regiones del gen donde no exista variabilidad alélica. Y esas regiones van a ser las candidatas para diseñar los ARN guías, ya que muchas veces es necesario que todos los alelos estén editados al mismo tiempo para obtener el producto deseado. Volviendo a este proyecto, se identificaron los exones 1 y 3 de este gen, allí se diseñaron ARN guías y se ensamblaron en vectores binarios mediante el sistema también de Golden Gate, en este caso de vectores en el laboratorio de Boytes. Tenemos 3 vectores binarios con 2 guías cada uno, y estos se van a incorporar en el cultivares punta de 2 maneras, realizando la transfección de protoplastos y también mediante transgénesis mediada por agrobacterias. Otro proyecto que se lleva adelante en el laboratorio es mejorar la calidad industrial y nutricional de la papa, y dentro de este proyecto se apunta a 2 procesos. Uno es obtener papas que sean tolerantes al enunciamiento inducido por frío, que este es un proceso que ocurre debido a que la papa, luego de ser cosechada, es almacenada a bajas temperaturas, por debajo de los 10 grados. Esto hace que se incremente el contenido de azúcares reductores, y estos azúcares reductores reaccionan con compuestos dentro de la célula, produciendo productos que son amarronados y de un sabor amargo. Estos productos se producen cuando, valga la redundancia, cuando la papa, por ejemplo, es fritada. A su vez, hay un subproducto de esta reacción, que es la acrilamida, que es un compuesto nocivo para la salud. Se tiene muy bien identificada que la invertasa vacuolar es la enzima que participa en la ruptura del enlace de la sacarosa y por ende aumentando el contenido de azúcares reductores como lo son la glucosa y la fructosa. Entonces el objetivo de este proyecto es tener plantas editadas en este gen para evitar que los productos fritos de las papas tengan esos subproductos que no son deseables. Hasta el momento, bueno, en este proyecto se han diseñado 3 guías, como muestro en el esquema, 1 en el exón 1 y 2 en el exón 3. Se hizo un ensayo de actividad de estos ARN guías en protoplastos. Esto se hizo utilizando, en este caso, los ARN guías están en vectores binarios, entonces hizo la transfección de los protoplastos con estos vectores binarios, más un oligo doble cadena denominado ODN. Entonces, si ocurre edición, es decir, si la Cas9 actúa realizando el corte en el lugar indicado, y uno luego de incubar los protoplastos durante 24 o 48 horas, hace una extracción de ADN y amplifica la región a editar utilizando un oligo específico para ADN y un oligo específico para el gen editar, y observa un producto de PCR, puede inferir que los ARN guías tuvieron una buena actividad. Si no hay producto, significa que no hubo corte en el lugar deseado y por lo tanto ese oligo no puede ser incorporado. Luego de realizar este ensayo de actividad, se hicieron transformaciones vía Agrobacterium tumefaciens con 2 construcciones
en las cuales teníamos la combinación de estos 3 RNIs. Se obtuvieron 36 eventos, y a los mismos lo que se hizo fue un análisis de los productos, de la longitud de los productos amplificados. Esta técnica se denomina HRFA, y a través de esta técnica uno puede detectar si hubo modificaciones en la secuencia sin secuenciar, ¿sí? Lo que se hace es amplificar la región, editar, y correrla mediante una electroforesis capilar. Se utiliza uno de los primers con una marca fluorescente, entonces el producto se detecta a través de picos, ¿sí? Debido a la fluorescencia de ese primer. Aquí podemos ver el pico correspondiente al fragmento amplificado de una planta sin editar, y lo que vemos es, en plantas candidatas, en los eventos estos analizados, vemos el pico correspondiente al fragmento sin editar, y también vemos fragmentos o más grandes o más pequeños. Analizando todos los resultados de HRFA, lo que podemos detectar es que hay plantas que presentan lesiones que van desde los 4 a las 26 pares de base. También vimos que había inserciones de 35 a 122 pares de bases, pero todo esto obviamente debe ser chequeado mediante secuenciación. Otro de los proyectos relacionados con el aumento de la calidad industrial de la papa es tener papas con un menor pardeamiento oxidativo. Esto es parte de la tesis doctoral del licenciado González, y lo que se hizo es identificar que ya bibliográficamente estaba reportado que las polifenoloxidasas son las enzimas responsables de este proceso. Estas enzimas se encuentran localizadas en las vacuolas, y cuando los tubérculos son dañados durante la cosecha o la post-cosecha, es decir, que sufren golpes o cortes, estas polifenoloxidasas se liberan y reaccionan con compuestos fenólicos. El producto de esa reacción son pigmentos amarronados que hacen al fenotipo ese tan conocido de la papa negra o amarronada. Bioinformáticamente, utilizando los datos del genoma secuenciado de M y de las bibliotecas de expresión, se identificó que el gen mayoritario de tubérculo es el denominado PPO2, es decir, es la polifenoloxidasa 2, y fue el blanco de edición en este proyecto. Aquí se observan los resultados obtenidos de la transfección con ribonucleoproteínas en el cultivar de ciré. También se hizo análisis por HRFA. Se puede observar que se obtuvieron eventos en los cuales hubo de lesiones pequeñas y de lesiones grandes. Las lesiones grandes se deben a que funcionaron los 2 RNIs al mismo tiempo. Y también observamos que hubo eventos donde se mantuvo un alelo o más de la planta wild type y algún alelo editado. Esto se confirmó por secuenciación, y también se observó el fenotipo de las rodajas cortadas y expuestas al aire durante 24 o 48 horas. Aquí podemos ver el fenotipo de la planta sin editar, que es igual al fenotipo de esta planta que mantuvo uno o más alelos de la planta wild type, y vemos otros eventos que luego de pasadas 48 horas mantuvieron el fenotipo muy similar al momento cero. A nivel de valores, podemos decir que se obtuvieron 68% de eventos con al menos un alelo editado, y el 24% tenía los 4 alelos editados. También se hizo un análisis de lo que es el pardeamiento enzimático relativo y de la actividad de la polifenoloxidasa, y se observó también que hubo diferencia significativa entre varios eventos respecto a la planta sin editar, y que la planta que mantenía alelos iguales al wild type tenían el mismo comportamiento que la planta sin editar. Uno de los eventos que fue más promisorio por los resultados obtenidos a nivel fenotípico es la línea 8001. Se hizo el análisis de lo que se denominan off-target. Las polifenoloxidasas es una familia génica
Entonces lo que se hizo es analizar por HRFA 2 de estos genes, en los cuales bioinformáticamente se vio que los ARN guías tenían pocos mismatch, y se observó que no hubo modificaciones en los fragmentos amplificados en la línea candidata. Un punto a destacar es que tanto para el proyecto de Invertasa como el de PPO se hizo una presentación a la Dirección de Biotecnología para consultar si los productos obtenidos mediante el uso de ribonucleoproteínas iban a producir un organismo que fuera regulado como OGM o no. Para ambos proyectos se determinó que el producto obtenido no iba a ser regulado como OGM. Con la línea esta más promisoria, se realizaron ensayos en campo para empezar a multiplicar los tubérculos y poder hacer todo el proceso de anotación como una nueva variedad. En primer lugar, lo que se hizo fue una rustificación de las plántulas in vitro, tanto de la no editada como la línea 8001 editada, y aquí se puede observar los productos de la cosecha, y estos tubérculos en este momento están siendo analizados fenotípicamente y almacenados para una próxima plantación en la siguiente campaña, que va a ser la 2021-2022. Por último, los proyectos que son más recientes son los referidos a lo que es obtener papas tolerantes a enfermedades. Una de las enfermedades más importantes en la papa es la causada por el Omicete Phytophthora infestans. Esta provoca lo que se denomina tizón tardío. Esta enfermedad es capaz de causar pérdidas totales del cultivo y afecta tanto hojas, tallos y tubérculos. Otro aspecto que se conoce es que los compuestos fofito son efectivos para controlar estas enfermedades, ya que estimulan los mecanismos de defensa del huésped. Y se tiene como hipótesis que plantas capaces de metabolizar fofitos que puedan soportar niveles altos de fofito puedan desencadenar respuestas de defensa sin mostrar efectos fitotóxicos. Entonces el objetivo de la tesis doctoral de la licenciada Arismendi es incorporar un gen que permitiría metabolizar el fofito a la planta mediante la utilización de edición génica para realizar una transgénesis sitio-dirigida, es decir, que el transgen se va a ubicar en una región específica del genoma y en una única copia. El gen que se va a utilizar es cedido por el doctor Herrera Estrella de México, y la idea es incorporar este gen en la región donde está codificado la polifenoloxidasa 2, ya que hemos verificado que estos ARN guías tienen una muy buena eficiencia de actividad. Y uno de los últimos proyectos que se encuentra también en evaluación es la utilización de edición génica para editar un gen de susceptibilidad. Este gen es el DMR6, que pertenece a la superfamilia de oxigenasas, y que hay evidencias muy recientes que se han realizado en papa, en los cultivares de Siré y Kinedwar, en las cuales se ha demostrado que haciendo el knockout de este gen se ha aumentado la tolerancia a Phytophthora y el fenotipo de la planta es similar al fenotipo de una planta sin editar. Entonces el objetivo del proyecto es transfectar protoplastos del cultivar punta con ribonucleoproteínas y obtener cultivar de punta editado, libre de DNA y que sea tolerante a Phytophthora. A continuación se listan las fuentes de financiamiento. Tenemos tanto proyectos, la mayoría de las líneas están insertas en lo que son los proyectos INTA de la nueva cartera, PST joven, PST de tipo A, proyectos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, fondos de vinculación tecnológica del INTA, que son los FBT, fondos del Prosisur y también de Fontagro. Todos estos proyectos son llevados a cabo en el Laboratorio de Agrobiotecnología, el cual es liderado por el doctor Sergio Feingold, que también es coordinador del Programa Nacional de Biotecnología. Bueno, acá están mencionados todos los que llevan adelante varios de todos estos proyectos que fui contando, y el equipo se completa con
la doctora Norero, la licenciada Zúcar, la doctora Rey y la doctora Lacerna, que participan en otros proyectos que por el momento no utilizan edición génica, y Silvina Divito, que es la técnica de laboratorio. A su vez, tenemos colaboraciones con otros grupos, tanto internacionales como nacionales, como el del doctor Dauches, que participó en la parte de edición génica de la invertasa bacular, el doctor Perhoff Bander de la Universidad de Suecia, en donde Matías tuvo 2 estancias y avanzó de manera significativa en su tesis doctoral, con la doctora Bedogni del grupo de Papa de Balcarce para hacer los ensayos en el campo, con la doctora Echarte y su grupo en lo que es referido a la parte de mejoramiento de papa en el mejor uso del agua, con el doctor Marcelo Janowski en el proyecto relacionado a lo que es la modulación del ciclo de la papa, y con el doctor Herrera Estrella de México en lo que es el proyecto de incorporación del gen que permitiría el uso de fosfito en altas concentraciones en las plantas. Bueno, muchas gracias y quedo atenta a consultas y dudas que tengan. Muchas gracias.